Hola, bienvenidos al Grimorio, un lugar donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Yo soy Laura Quijano y esta es la primera parte de un programa dedicado a la Navidad, a los símbolos navideños y lo que se esconde detrás de ellos, los significados originales que están detrás y los valores que se estaban celebrando en sus orígenes. Empecemos por pensar en la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Bueno, para muchas personas la Navidad es luces de colores, guirnaldas, un árbol de pino, un abeto o algo similar que está adornado con esferas y con luces. También es pensar en regalos, en canciones, en alegría, en solidaridad, en buena voluntad y, por supuesto, el nacimiento de Jesucristo, que es lo que se supone por lo que empezamos todo esto. Porque Navidad significa nacimiento. Navidad viene de la palabra latina nativitas, que significa eso, nacimiento. Y se le asoció desde el principio al nacimiento de Jesús, de Jesucristo, en la religión cristiana. Sin embargo, ya muchos lo han señalado, hay algo más detrás de todo esto, porque podemos ver la Navidad como una época muy hermosa de solidaridad, de buena voluntad, de amor y de luz y todas esas cosas, pero también en la realidad es un evento macro, es un evento social y económico muy importante. De hecho, en algunos estudios se ha estimado que si todos decidiéramos dejar de celebrar la Navidad en un año cualquiera, entraríamos en una depresión económica tremenda, porque tal es la importancia económica y social que tiene la Navidad que ya no es tan fácil como decir, no, ya no vamos a celebrar la Navidad y la vamos a cancelar. No es ese tipo de evento, es un evento magno y es un evento que se ha extendido por todo el mundo, inclusive por muchas culturas y civilizaciones que no tienen nada que ver con el cristianismo ni con Europa, también la están celebrando en el día de hoy. Ahora, ¿por qué? Bueno, yo diría que una razón muy plausible es porque la Navidad no deja de ser algo así como el resultado exitoso de la mejor propaganda político-religiosa que se pudo haber creado en la historia, o al menos una de las mejores. Porque la verdad es que en la Navidad, de todos los símbolos que tiene, casi ninguno es realmente cristiano. Casi ninguno es originario de la Navidad. Casi todos son de otros orígenes, de otras creencias, de otras convicciones, de otros valores, mucho más antiguos, más arcaicos, que están más unidos a la cultura de los pueblos. Entonces, en algún momento se combinaron todos estos símbolos y se creó toda esta idea extraordinaria que es la Navidad. Esta idea económica, comercial, social, psicológica inclusive, porque hay personas que necesitan sentirse de una manera especial en Navidad, familiar y por supuesto religiosa. Entonces, vámonos a estos símbolos. ¿Qué es lo que se esconde detrás de la Navidad? ¿Por qué es que la Navidad caló tan fácilmente o tan extensamente por tanta gente? Y es porque reúne una serie de creencias que compartimos muchos pueblos. Empezando por la fecha, el 25 de diciembre. No es la fecha de nacimiento de Jesús. De hecho, no se sabe cuándo nació Jesús, si es que Jesús nació alguna vez. Hay quienes consideran que es probable que no haya existido, pero suponiendo que haya existido, no se sabe cuándo nació realmente. La Biblia no lo dice. No se dice en ninguna parte, no se da una fecha. Hay algunos entendidos que lo han calculado para abril y mayo por la ambientación que hay en la historia bíblica. Pero entonces, ¿por qué la estamos celebrando el 25 de diciembre? Bueno, la razón está en una fiesta muy antigua romana que se llaman las Saturnales. Saturnalia eran fiestas que se
practicaban en Roma en conmemoración o en celebración del dios Saturno, que era el protector de las cosechas, y también la equivalencia del tiempo, del dios Cronos de la antigüedad griega, que simbolizaba no solamente ese tiempo eterno que vuelve, ese tiempo del ciclo de las estaciones, sino también el tiempo antiguo, el de la Edad de Oro, cuando los seres humanos, cuando se creía que los seres humanos éramos todos iguales. No había diferencias de clase, no había diferencias de religión ni de ciudad. Entonces, durante las Saturnalias, al mismo tiempo que se celebraba que se había culminado con el proceso de las cosechas y ya se había preparado el cultivo del invierno y se le pedía al dios Saturno que los protegiera para el nuevo ciclo agrario, al mismo tiempo también se celebraba la igualdad de todos. Entonces eran unas fiestas muy bulliciosas en las que la gente estaba toda concentrada en comer, beber, bailar, cantar y disfrutar, y en que los mismos esclavos podían hablar libremente, criticar a sus amos. Era una fiesta hermosa en la que se repartían regalos también, porque los regalos eran, bueno, vamos a ver que los regalos son símbolos de prosperidad, de generosidad. Uno da regalos para ser próspero. Esa era la idea que se tenía en la antigüedad. Y las fiestas saturnales culminaban en las celebraciones del solsticio de invierno y en el muerte y renacimiento del sol. Se creía que el 25 de diciembre el sol vencía a la oscuridad y resurgía invencible. Era el sol invictus. Estamos hablando del Dies Natalis Sol Invictus, que significa el día del nacimiento del sol invencible. Eso era el 25 de diciembre. Al mismo tiempo, en el siglo I a.C., se puso muy de moda otra religión, el mitraísmo, que celebraba al dios Mitra, que era un dios que venía de Persia. Era una religión que practicaban más que todos los soldados romanos, pero que se extendió mucho por la población romana, y hablaba de un dios que había sacrificado al toro primigenio, del cual venían todos los animales domésticos y los cereales que eran beneficiosos para el hombre. Lo había sacrificado en una cueva. A esa cueva lo habían ido a adorar unos pastores. Y después de que había muerto, el dios Mitra murió el 24 de diciembre, renacía el 25 de diciembre para ocupar su lugar entre las estrellas, porque las estrellas eran el hogar de los dioses. Esa creencia o esa religión del dios Mitra se confundió o se combinó con la del sol invictus, y entonces con el paso del tiempo al dios Mitra se le representaba como con coronas, como una corona de luz solar, porque se le asimilaba al sol invictus. Y era una creencia o una celebración tan importante que hasta los mismos emperadores romanos la asumieron como propia, porque los emperadores querían la protección del sol para ellos. Y entonces venía esa representación de los emperadores romanos con los rayos solares. ¿Qué pasó? Que conforme el cristianismo se fue desenvolviendo y se fue afincando, se calcula que hacia el siglo IV, en el año 354 para ser exactos, el Papa Liberio oficializó que había que celebrar el nacimiento de Jesús, y pensaron que la mejor fecha que podían escoger era el 25 de diciembre, precisamente para aprovechar todas esas celebraciones y superponer el cristianismo sobre las religiones paganas. Y como se decía que Jesús era la luz del mundo, entonces también se asimiló al niño Dios o al niño Jesús en ese momento con el sol invictus, porque el sol invictus también se le representaba como un bebé, y entonces le ponía una corona de rayos solares alrededor de la cabeza de la representación de Jesús en el nacimiento, y se añadieron conforme pasó el tiempo otros elementos como la adoración de los pastores, etc. En el año 380 el emperador Teodosio I prohibió la celebración de otras religiones, solamente se permitió la celebración de la religión cristiana, y tenemos entonces que la única religión de la que se podía hablar, en la que se podían hacer fiestas, era el cristianismo. Hay otros elementos, por ejemplo, el elemento de los regalos es muy importante. Se institucionalizó, digámoslo así, o se
incluyó en las fiestas navideñas por dos vías. Una vía fue la tradición de los Reyes Magos, porque en la Biblia se dice que unos magos llegaron a ofrecer regalos a María y a Jesús en su nacimiento. Entonces se construyó esa leyenda alrededor de los Reyes Magos de que llegaron a dar regalos. Entonces, como si los Reyes Magos llegaron a dar regalos, entonces nosotros también teníamos que dar regalos en la celebración del nacimiento de Jesús. Eso para conservar la tradición que venía de las Saturnales y la repartición de los regalos y meterla dentro de la celebración cristiana. Eso por un lado. Y por el otro está la figura de Santa Claus. Santa Claus o San Nicolás o Papá Noel o Papá Navidad o como sea que uno lo quiera llamar. Fue un aprovechamiento que se hizo de un santo. Era un santo en el que devotamente se le seguía mucho durante la Edad Media y también en fechas posteriores, que fue San Nicolás de Myra, que era un obispo turco que cada Navidad repartía regalos a los pobres y también se ocupaba de las familias pobres de la localidad. Entonces era considerado un santo. A él se le representaba con un traje rojo, porque esa era la representación de los obispos en esa época, y otras representaciones. Entonces, con el tiempo, se le asimiló a un viejo gordo, porque el hecho de que fuera viejo era venerable. Y también en los países nórdicos se le asimiló a otras figuras parecidas. Entonces se le fundió, se le fusionó con la idea de los regalos en Navidad. Entonces tenemos que ya para el siglo XIX, que se hicieron oficiales muchas celebraciones navideñas en cuenta lo de los regalos, apareció nuestro San Nicolás moderno, ya no tanto como un obispo, sino como un señor más simpático que va repartiendo regalos a los niños. Entonces tenemos todas estas representaciones, son representaciones que nos hablan de creencias mucho más antiguas, que nos hablan de valores de solidaridad, de humanidad, de igualdad. Y esta es la segunda parte de un programa dedicado a la Navidad y sus símbolos. Esos símbolos que han hecho de la Navidad una celebración magna, una celebración que es propia de muchos pueblos y muchas culturas, a pesar de supuestamente pertenecer a una sola religión. En el programa pasado habíamos comentado que en realidad la Navidad es una construcción que se hizo posterior al nacimiento de Jesús o al posible nacimiento de Jesús en el siglo I, y se convirtió en una especie de estrategia político-religiosa. Se tomaron diferentes elementos de otras religiones y de otras costumbres y se construyó todo un edificio de símbolos que calan hondo en los seres humanos y que les permitió adoptar la nueva religión como si fuera tan antigua como sus antiguas creencias o costumbres. En la vez pasada comentamos un poco sobre el nacimiento y la fecha. Hoy vamos a hablar de otros símbolos también, como las guirnaldas o las coronas, la llamada corona de Adviento, que es una corona que supuestamente representa la llegada del Redentor o del Salvador del mundo, cuando en realidad es una corona de origen pagano, porque lo que representaba era el tránsito de las estaciones, las luces, las velas que se ponen en la corona representan los cambios del sol y el regreso del sol. La forma circular también da a entender ese cambio de las estaciones cíclico, y las ramas de las que se compone la persistencia de la vida. También las mismas guirnaldas que se ponen en las casas son una derivación o una compañía de estas coronas, porque se hacían en los tiempos paganos con ramas de plantas poderosas como el acebo o el pino, poderosas porque tenían una fuerte conexión con la vida, con la persistencia de la vida. Entonces estamos hablando de plantas de hoja perenne. Son esas plantas que tú ves que uno ve en el invierno y que no se mueren. A pesar de que el invierno todo lo mata, los pinos, los abetos, los acebos, todo este tipo de plantas permanecen, siguen, resisten, y entonces daban esa idea de
de fuerza interior, de longevidad, como también lo pueden creer otras culturas. De hecho, los chinos piensan que pensaban que el pino tenía esas características. Entonces hacían estas guirnaldas y estas coronas y las ponían en las puertas de las casas, porque en las puertas de las casas significaba que los protegían de los malos espíritus o de los demonios o de los espíritus malignos que pudieran andar por ahí. Todo eso se fue conectando con la Navidad, se fueron uniendo a la Navidad. Lo mismo pasa con las campanas, por ejemplo. Las campanas fueron utilizadas en la antigüedad para ahuyentar los malos espíritus. También se puede hablar de las luces, de la estrella, por ejemplo, porque Jesús nació como un Dios y entonces una estrella apareció en el cielo para anunciar su llegada como corresponde a un Dios. También las luces representaban al sol que moría y al sol que renacía, entonces se ponían velas y se encendían velas para representar esos cambios estacionales, y eso también se conectó con la Navidad. De todas estas, una planta muy importante que está muy conectada con la Navidad es el muérdago. El muérdago era una planta sagrada para los druidas porque ellos pensaban que protegía de los rayos, de las enfermedades, de los malos espíritus, que propiciaba el embarazo. Y inclusive algunos pueblos italianos comenzaron a utilizar el muérdago en sus pociones de amor porque pensaban que favorecía las relaciones entre las personas. Y por eso de ahí viene la costumbre de besarse bajo el muérdago. Es una costumbre que tiene una raíz pagana, pero se unió a las tradiciones navideñas. Y uno de los símbolos más importantes de la Navidad es, por cierto, el árbol de Navidad. Y como ustedes podrán imaginar, también su origen es pagano. ¿Qué representaba el árbol para los pueblos paganos? El árbol no era el árbol de Navidad. El árbol, el pino o el abeto, era adornado porque representaba el árbol de la vida. En la tradición nórdica, Yggdrasil representaba la vida en conexión con el cielo y con los infiernos, porque la parte de arriba del árbol representaba Asgard, que era la morada de los dioses, y ahí donde estaba el palacio de Odín, el Valhalla, y abajo, las raíces del árbol, estaba Helheim, que era algo así como el infierno, donde iban las almas que no eran privilegiadas para entrar al Valhalla. Y en general el árbol representaba la persistencia de la vida en el ciclo constante de las estaciones. Esa era una representación de los pinos adornados en las tradiciones paganas europeas del norte. Otra tradición es que se conmemoraba o se le consagraba a un dios de luz, que era el dios Frey, era el dios de la fertilidad y del sol naciente y también de la lluvia. Entonces ellos le consagraban un pino, lo adornaban el 26 de diciembre, o sea, al final de las celebraciones del solsticio de invierno, porque ellos pensaban que este dios les garantizaba el regreso de la primavera y la buena prosperidad para cuando vinieran las cosechas y cuando viniera el buen tiempo. También tenía una conexión muy profunda con la resistencia de la vida también, una conexión muy profunda con la tierra. Hay que pensar que estos pueblos vivían en profunda conexión con la naturaleza. El árbol era una prueba de que la vida, a pesar del invierno y a pesar de lo que el invierno representaba, porque el invierno representaba para ellos muerte, representaba que todo se apagaba, todo moría, de hecho los días eran más cortos, la luz solar era más tibia. Entonces pensar que quizá el sol no iba a volver o que quizá la vida iba a perecer era algo terrible de pensar. Pero que encontrarse un árbol de pino o un abeto cuyas hojas perennes le daban la sensación de resistencia, de fuerza, de la vida no ha sucumbido, la vida está aquí. Eso era un símbolo muy poderoso para ellos y no es de extrañar que lo consagraran a este tipo de divinidades. ¿Qué pasó con este árbol entonces?
Resulta que, bueno, cuenta la leyenda que Winfrid o San Bonifacio, un misionero que llegó a Alemania para cristianizar a estos pueblos, derribó un árbol de estos consagrados y plantó en su lugar un pino para decir que ese pino en realidad era representación de la luz y de la vida que daba Jesús. Y las luces de las velas, en vez de representar la luz solar, representaba la luz de Jesucristo. Y inclusive puso manzanas en ese árbol para indicar que era la representación del pecado original del que Jesús nos había salvado. A partir de ese momento, los árboles consagrados fueron identificados como árboles asociados con la Navidad. Ahí tuvo una historia un poco turbulenta porque hacia el siglo XVI los alemanes comenzaron la costumbre de cortar los árboles, no de adornar los árboles fuera de sus casas, sino de cortar el árbol de pino y llevarlo dentro de la casa. Tal vez fue ahí cuando se sustituyeron las manzanas por esferas y las velas por unas luces más seguras. No sé, tal vez fue posterior, pero eventualmente sucedió. Y sucedió que las luces de Navidad, del árbol, que eran identificadas como luces del árbol de Navidad, también se utilizaron para adornar las casas. Entonces las luces de Navidad son la misma cosa que las originales velas que habían sido puestas en ese árbol. Sin embargo, la Navidad tuvo sus problemas especialmente en los países del norte de Europa, con la Reforma Protestante, porque los protestantes consideraron que la celebración de la Navidad no solamente era una celebración católica, sino que era una celebración pagana. Ellos dijeron, todos estos símbolos son paganos, esto no está en la Biblia, no tenemos por qué celebrar la Navidad. Y hubo muchas protestas de parte de la gente, pero en algunos lugares inclusive se prohibió. Sin embargo, la construcción de la Navidad había sido hecha de una manera tan inteligente, tan bien intrigada con los símbolos paganos, de tal manera lo habían hecho que ya muchas personas se habían acostumbrado a esa celebración y la atesoraban. Además, estaba asociada a buenos sentimientos como la solidaridad y la compasión y la buena empatía. Entonces, no les quedó más remedio en los países protestantes que volver a instaurarla. Y de hecho, en el Reino Unido, en Inglaterra, se reinstauró en el año 1820. En Estados Unidos se reinstauró también en el año 1870 y comenzó a tener esas otras características como el Santa Claus moderno y los villancicos, que los villancicos son canciones que vienen de unas costumbres de la Europa cortesana, cuando se cantaban trovas en las cortes. De ahí vienen esas cancioncillas que se convirtieron en canciones que celebraban el nacimiento de Jesús y también canciones que celebraban estos símbolos navideños que venían en realidad del paganismo. Entonces tenemos una historia navideña en la que la Navidad fue prohibida durante un tiempo, pero después reinstaurada, y paradójicamente los países donde habían querido suprimirla por ser pagana, la reinstauraron con mayor fuerza con símbolos paganos. Entonces tenemos que la única representación más religiosa o más pegada a la Biblia que podemos encontrar quizás sea el famoso pesebre en que se representa a el bebé Jesús, a María y a José juntos en el nacimiento. Entonces tenemos finalmente una Navidad hoy en día muy llena de símbolos, pero símbolos que han ido perdiendo tal vez su conexión con lo que los originó. Un árbol cortado ya no representa la vida como lo representó en su momento. Unas luces del retorno del sol ya no son las luces de un fuego, ya no son velas, son luces eléctricas. Un señor que era muy bueno porque daba regalos a los pobres, ya no es un señor, ya no es un santo, ya no es un hombre bueno, ya es un gordo simpaticón que tiene una fábrica de juguetes en el Polo Norte. En fin, todos estos símbolos se han ido
despojando de alguna forma de lo que los originó. Y tenemos al final una Navidad más construcción artificial que una verdadera celebración. Yo quisiera que en estos momentos pudiéramos recuperar esa conexión con la tierra, esa conexión con la vida, esa conexión con la luz que se tenía entonces, y darle a una celebración tan magna, tan grande, un contenido tan hermoso. Espero que les haya gustado. Si así fue, denle un like. No olviden suscribirse, anotarse en la campanita de las notificaciones y nos vemos en otro programa.